Dragon Ball Super 2024 adelanto completo, anuncio importante, la Jump Festa y mucho más. ¿Qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Gentecita, ya hemos iniciado con el mes de diciembre y como cada mes, la cuenta oficial de Dragon Ball nos está liberando el calendario oficial con todo lo que se aproxima para la franquicia. Y es gracias al buen SekaiDB que nos trae su correspondiente traducción al español. Así que vamos a ver con qué nos estarán sorprendiendo este mes de diciembre, el cual parece ser uno de los meses más importantes para el futuro de Dragon Ball, y ver con qué nos estarán sorprendiendo este año 2025. Sin más nada que decir, comencemos con el video. Comenzamos con el día 4 de diciembre, donde estaría siendo liberada la revista Psycho Jump. Para el proyecto de Dragon Ball Super Gallery, el mangaka invitado ha sido Masakazu Katsura, el autor de Video Girl Eye y también Serman. Katsura ha realizado el rediseño a su estilo de la portada del volumen número 1 del manga de Dragon Ball. Para el mangaka Katsura debe de ser un valor muy importante el haber podido realizar una de las portadas más icónicas de los volúmenes de Dragon Ball original, pues tanto Katsura y Akira Toriyama llegaron a ser muy íntimos amigos, debido a que también habían llegado a trabajar juntos en algunos proyectos como Saichi-chan Gu y Hiya. Para el mangaka debió ser muy especial el haber sido llamado para poder realizar este rediseño y terminar junto con ello el año 2024. Continuando con este día, también estaremos teniendo el segundo capítulo del manga de Dragon Ball Super Divers. Como sabrás, el anime y manga promocional, así como también el videojuego de Dragon Ball Heroes, concluyeron por completo. Y ahora es Super Divers quien ahora está llevando la batuta de ser el sucesor de Héroes. Al parecer, el primer capítulo del manga promocional creado por Yuji Kasai fue muy bien recibido por el público japonés, el cual tuvo una recepción muy positiva. Este capítulo inicial introduce a los lectores a un mundo que mezcla elementos clásicos de Dragon Ball con mecánicas innovadoras basadas en el juego. Aunque aún no se han publicado cifras oficiales de ventas o encuestas de popularidad, el entusiasmo de los seguidores y el respaldo de Shueisha sugieren un buen comienzo para esta nueva serie. Para nuestra mala suerte, de momento no hay señales por parte de los traductores en traernos este manga promocional, ya que posiblemente de momento no crean que sea muy bien recibido para el público extranjero, pues la trama de Super Divers de momento es bastante ligera en comparación a lo que dejó Dragon Ball Heroes. Así que de momento no estaremos teniendo nosotros los escaneos del manga promocional y junto con ello su correspondiente traducción, ya que ni siquiera en la plataforma de MangaDex aparece, y de momento no hay indicios de que el manga esté disponible oficialmente en plataformas fuera de Japón o traducida a otros idiomas. Así que tendremos que esperar que el manga avance un poco más o su trama se torne un poco más interesante para ver si en un futuro se nos llegue a liberar al extranjero. Cualquier actualización con respecto a este nuevo proyecto yo te lo estaría trayendo lo más pronto posible. Por último, también estaría saliendo el último volumen del manga de Dragon Ball Heroes Meteor Mission realizado por Nagayama, donde estará incluyendo los últimos 6 capítulos de la serie, siendo los capítulos del 7 al número 12 con la ilustración especial de Yoshitaka Nagayama. Esperemos que en un futuro Nagayama regrese a la realización del manga o por el contrario haga equipo con Yuji Kasai para así poder continuar con la historia de Super Divers, pero si no es así, esperemos que esté regresando muy pronto en algún nuevo proyecto. Continuando con el mes de diciembre, el anime de Dragon Ball Daima continúa su transmisión semanal todos los viernes en sus plataformas oficiales de streaming, por lo que los episodios del 9 al 12 estarán siendo publicados los días 6, 13, 20 y 27 de diciembre. Recuerda que todas las semanas te estoy trayendo teorías y curiosidades, así como también su correspondiente resumen, análisis y el episodio completo en la descripción de esos videos. Así que si no quieres perderte ningún episodio, así como también en dejarnos tus teorías con respecto a este nuevo anime, suscríbete al canal y no te pierdas nada de este contenido. Nos pasamos al día 11 de diciembre, donde Sid, Seiya, Kei y Al, los artistas que estuvieron detrás del opening y el ending de Dragon Ball Daima, estarán presentes en el FNS Music Festival 2024, donde estarán interpretando los temas de Dragon Ball Daima completamente en vivo en su segunda noche. Si eres de los afortunados que van a realizar este viaje, disfruta mucho este evento. Nos pasamos a los días 13 al 15 de diciembre, donde estaría dando inicio el Dragon Ball Daima North America Tour en America Dream, Nueva Jersey. En uno de los últimos eventos tuvimos finalmente el desfile de acción de gracias número 98 por las calles de Nueva York, donde un enorme globo de Goku se apoderó así de sus calles.
Esperemos que este nuevo evento sea igual de emocionante para los fans de Estados Unidos. Por último, el día 13 de diciembre, la estación de Tokyo Shibangai en Japón se envuelve en decoraciones de Dragon Ball Daima en las calles de Personaje y Plaza Nozomi, además de que está prevista la apertura de una tienda pop-up del anime de Dragon Ball Daima en este mismo lugar. Para las personas que tienen la suerte de poder viajar a Japón y quieren algo de la mercancía de Dragon Ball Daima este mes de diciembre, ya sabes por dónde irte a pasar. Nos pasamos ahora a los días 17 al 19 de diciembre, donde serán liberadas las filtraciones generales de la revista V-Jump. En las últimas filtraciones tuvimos la noticia de que el manga de Dragon Ball Super no estaría regresando el mes de noviembre y tampoco el mes de diciembre, por lo que obviamente el manga de Dragon Ball Super continúa en su correspondiente hiatus, pero parece que todo podría cambiar muy pronto, pues los días 21 al 22 de diciembre estaría llegando finalmente el evento de la Jump Festa 2025. Este evento será uno de los más esperados por los fans, pues todo parece indicar que serán reveladas grandes noticias para la franquicia. En primer lugar, tenemos la participación de Dragon Ball en el Stage Red, un escenario especial donde se revelan series y películas de los animes. La participación de Dragon Ball en este escenario especial abre las puertas a grandes posibilidades, pues tenemos el posible anuncio de una nueva película de Dragon Ball, el posible regreso del anime de Dragon Ball Super, un nuevo anime spin-off de Dragon Ball, de los cuales Akio Yoku había llegado a prometer, o también estaría haciendo el anuncio del anime de Super Divers. Con respecto a Dragon Ball Daima ya no podría ser, debido a que el anime ya está en emisión y anunciar algo con respecto a este anime ya no tendría mucho sentido, pues este escenario es únicamente para revelar nuevos proyectos los cuales ya se están llevando en marcha. Por último tenemos el aviso especial del mangaka Toyotaro, pues también tenemos a la V-Jump en el Mountain Stage, en donde se nos ha revelado que estarán presentes Toyotaro Sensei, el editor en jefe de la revista V-Jump e incluso Victorio Ushida. La llegada de estos participantes a este evento debe de ser un anuncio sumamente importante, pues dudo bastante que los hayan traído para algo bastante menor. Muy posiblemente tengamos finalmente el anuncio por parte de Toyotaro acerca del regreso del manga de Dragon Ball Super para este año 2025, y junto con el equipo de la editorial estarían anunciando finalmente la fecha del regreso de este manga. El cómo podría llegar a ser este anuncio puede que sea como el año en que Toyotaro anunció su regreso de sus vacaciones cuando concluyó la saga de Granola, donde nos reveló una ilustración especial donde se mostraba a Goten y a Trunks como los nuevos protagonistas del nuevo arco, el cual eran los eventos acontecidos antes de la película de Super Hero, por lo que muy posiblemente Toyotaro nos vuelva a sorprender con una nueva ilustración especial que nos muestre algo acerca de la nueva trama que estará teniendo este nuevo arco, o también una ilustración sobre el nuevo villano de turno. Este evento ha abierto las puertas a muchas especulaciones y los fanáticos están bastante impacientes por saber qué será revelado en estos días. Recuerda que yo te estaré trayendo la noticia lo más pronto que me sea posible, así que si no quieres perdértelo, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Y ya para finalizar con el mes de diciembre y junto con ello el año 2024, para la sección especial de Toyotaro en Toyotaro lo dibujó, se nos estaría trayendo en un día aleatorio del mes de diciembre su ilustración mensual. Y con eso hemos finalizado por completo el calendario oficial del mes de diciembre. Este año estuvo lleno de sorpresas y no cabe duda que este 2025 continuarán llegando nuevas sorpresas. Recuerda que el calendario continúa abierto a actualizaciones, por lo que muy posiblemente puedan ser liberadas nuevas sorpresas. Así que si no quieres perderte estas noticias, suscríbete, activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes para no perderte ninguna de estas noticias. En fin, ¿qué opinas? ¿Qué te ha parecido esta información? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.